Carolina Bruna es profesora de filosofía en la Universidad de Chile. Su trabajo se concentra en las áreas de filosofía política y filosofía del derecho. En esta cápsula conversa con Sebastián Sangüesa sobre filosofía política y su desarrollo en Chile. La pandemia nadie lo deja, eh, a nadie la deja como que no ha pasado nada, pues, sino que pasó algo. Pero el problema es que no tienes muy claro qué. Y la verdad, ahí se me juntan varias cuestiones. Yo creo que las reflexiones más filosóficas que se me ocurren no van tanto respecto de mi vida personal, sino que de cómo veo crecer a mi hijo. Eso ha sido heavy. Es súper loco, pero como a mí me ha tocado estar encerrada, por así decirlo, 2 veces con él, por decirlo de alguna manera. La primera, cuando fui a hacer el doctorado, porque él se fue 3 meses. Entonces fue medio raro porque yo me fui asustada. Me fui asustada porque todo el mundo me decía que nadie terminaba los doctorados. Entonces Ah, me fui como un poco con un peso de responsabilidad triple porque me fui con la última generación de la beca Presidente de la República, con con la mi hijo, proverbial beca presidente de la República. que no Claro. tenías para nada. No, No, sí. no, O sea, ya la no era beca era un era, motivo de estrés. Claro. la beca era un motivo de estrés. Y Mm, claro, me fui nos fuimos con mi hijo y con su papá, y claro, él dejó su trabajo, dejó todo, me acompañó. Entonces igual mm, era mucha responsabilidad y yo tenía en el peso de mis hombros que tenía que cumplir. Que yo lo pasé muy bien durante el doctorado y estoy muy contenta de todo lo que hice, pero me tuve que organizar de una manera que yo nunca me había organizado en la vida, que era ponerme metas así súper claras, tanto tengo que tener, casi hacerme una carta gang de lo que tengo mm, que hacer, y ahora un poco también porque está la responsabilidad de la casa, pero también la responsabilidad con mis estudiantes, que eso es algo que a mí me cuesta separarme. O sea, creo que el punto de que yo logre organizarlo es pensar que tengo una responsabilidad con mis estudiantes, que ellos lo están pasando tan mal o peor que yo, y en ese sentido no puedo darme el lujo o sea, de entregar una clase que no tenga pensado algunas aristas. O sea, ujú. como de poder dar los contenidos, pero al mismo tiempo tener alguna, no sé cómo decirlo, sensibilidad respecto a lo que están pasando, entonces poder dar el soporte emocional necesario, pero al mismo tiempo está mi hijo, con el cual también tengo que tener ese soporte emocional. Claro. Y a él lo veo crecer de una manera rara, porque él empezó la pandemia como un niño y está saliendo de la pandemia como un puber. Mm, Cambió su cuerpo, mide lo que yo, y claro, cuando antes de empezar la pandemia era chico, y ahora mide claro, lo que yo, casi. O sea, claro, casi está a mi porte. Lo que me tiene, uso su ropa, y él claro. usa la mía. O sea, casi. Claro. Pantalones nos caben, Sí, tanto a él como a mí. y uno no puede todavía apreciar bien, o sea, no puede apreciar nítidamente el impacto no solo psicológico, sino también cultural que todo este periodo va a tener sobre precisamente esa generación, sobre los estudiantes que están pasando por básicas, Es que es educación raro media. porque yo lo veo a él más preparado. O sea, emocionalmente, a mí obviamente me falta la gente, Ujú, obviamente necesito ese, no necesito tocar a la gente, no tengo ese problema que tiene, mm. yo he escuchado a muchas personas que extrañan abrazar, besuquear. Sí, yo No, tampoco, nunca he hecho eso. Yo, a veces la gente dice eso y es como, no, ¿por qué? Yo no, sí, no, porque claro, está bien esta distancia, Claro. pero sí me falta como, o sea, para mí no es lo mismo el que harta gente lo hace, yo también lo he hecho, tomarse el trago por internet, o sea, tomarse un trago por Zoom, Sí, no es lo mismo que tomarse un trago cara a cara, no claro, sé, eso sí me falta, y yo veo que claro. él no tanto, entonces eso Mm, me aterra, de momentos me aterra, porque claro, él puede pasar más periodos que yo desconectado y eso me aterra, porque yo creo que igual una va de alguna manera como se va poniendo un poquito insensible en algunas cosas. Pero paralelamente a eso, creo que ese interés de estar con otras y otros en la parte docente también se da. Porque tú bien dices, o sea, aquí no basta con que te capaciten cómo usar Zoom. mm, Y la verdad que todas las cosas que una hace, sabemos que están a prueba. Como tú bien dices, no sabemos lo que va a pasar en un tiempo más respecto de lo que hicimos. Entonces una va como prueba y error todo el rato. Y la mm, verdad que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que he gastado muchísimo más tiempo en docencia que nunca en la vida. Porque en verdad
tengo que preparar lo que van a hacer las clases, no puedo improvisar, como tú bien dices, no quedan grabadas, yo por mi parte las dejo en la nube, entonces se borran después de un tiempo. Perfecto. Sí, y lo hago así más que nada porque me piden, no sé, tampoco puedo ocupar el material que yo genero, todo, algunas cosas las descargo, pero todo mi material, no puedo reproducir la misma clase el próximo año así, no me lo van a permitir tampoco. Yo no creo que estuviera mal porque si yo lograra hacer eso, ocuparía también tiempo presencial para trabajar con grupos pequeños, por ejemplo. Como una podría separar la cátedra misma de un trabajo grupal con mis estudiantes de manera más, no individualizada, pero por ejemplo yo le hago clases a grupos de 80, y con un grupo de 80 es súper difícil poder saber cómo están recibiendo la clase. Siempre, y pasa lo mismo en el aula, en la clase normal, pero es más pronunciado en la clase virtual. Siempre sé de algunas personas. Hay algunas personas que sé quiénes son, que, y ahora no les conozco las caras. Antiguamente no les sabía los nombres, les sabía las caras. Ahora me he empezado a aprender nombres y no sé las caras. Sí, como una cosa a la otra. Sí, bueno. Pero estoy ahí está... O sea, yo, por ejemplo, lo que más me ha sido provechoso es compartir con otras académicas y otros académicos qué cosas están haciendo para poder realizar la clase virtual. O sea, como conocer otras experiencias, compartir qué cuestiones van dando resultados, porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver con lograr conectar a través de una cámara con la otra persona que está al otro lado. Y eso es heavy. O sea, tú ya lo has experimentado, que te metes a tu clase y pueden estar todas las cámaras apagadas. Sí, sí. Y una tiene... Hay un elemento de incertidumbre frente a, como tú decías, si uno está conectando con las otras personas. O sea, uno subestima la importancia que tiene el lenguaje corporal, poder leer cómo otras personas responden a lo que uno está diciendo. Y bueno, y no sé, y claro, quién sabe si eso en estricto rigor es necesario o no, pero sin duda es algo que provoca ansiedad, tener esa completa, estar detrás de ese velo de la ignorancia en el mundo virtual. O sea, eso yo creo que ha sido lo más estresante, pero al menos, yo creo que a mí al menos me ha servido mucho conversar con otras y otros académicos, porque además te vas enterando de lo desesperados que están otras y otros. Y lo que veo, es que no es mentira, yo veo las clases que le tocan a mi hijo, y mi hijo de repente tiene muy buenos profes, pero se les nota el estrés. Sí. Y yo también pienso, eso me puede pasar a mí, y ahí es terrible, porque si yo estuviera en la sala, por ejemplo, les miro las caras y sé si están aburridas y aburridos, sé si están cuchicheando, sé todo eso. Por ejemplo, yo opté por mantener el chat abierto en mi clase, pero lo hago porque a mí no me molesta, incluso yo permito que se tiren tallas, no sé, habitualmente son respecto a la clase, pero es que puedo agarrarla. O sea, hay unos elementos que yo no estaba acostumbrada, que he tenido que empezar a usar. Voy a tratar, si es que no te molesta, capaz que junte dos cosas de las que tú decías. Como tú quieras. No. Porque que hay una cuestión interesante. Una es, si yo tuviera que decir qué es lo que yo hago, o sea, a qué me dedico, la respuesta es filosofía política. Más que filosofía del derecho, aunque yo sé que todo lo que yo trabajo también tiene mucho que ver con filosofía del derecho. Porque, claro, hay gente que podría decir que trabaja filosofía política sin relación con filosofía del derecho. Pero, por ejemplo, las cosas que hago también se relacionan de alguna manera con filosofía de la sociología probablemente, o con filosofía de las ciencias sociales, para ponerle un paraguas que es más adecuado. Y eso es porque lo que yo entiendo que estoy haciendo cuando hago filosofía política, que en verdad también es como, quizás probablemente es lo que se entiende, uno podría decir, filosofía política se refiere a la filosofía que piensa respecto del poder, porque siempre se ha dicho que hay dos formas de relacionarse, una es horizontal y la otra es vertical. Horizontal es cómo nos relacionamos las personas, la gente como de a pie, la gente que anda en la calle, digamos, la sociedad civil, como le queramos decir. Y la verdad que a mí no me interesa tanto el problema simplemente del poder. Por lo tanto, cuando yo digo filosofía política, estoy pensando casi como en la antigüedad, la polis. O sea, me preocupa la relación de las personas entre sí. Y ahí se juntan esos dos problemas, se juntan varios problemas. Uno es el problema del poder, de cómo se entiende, por ejemplo, la organización social. Si la organización social
bien estructurada por un organismo que tiene el monopolio de la legítima violencia, por ocupar la definición más clásica del Estado, o si cuando estamos hablando de la forma en que nos organizamos, podríamos llegar a reconocer de alguna manera estructuras en las cuales las personas pueden estar más presentes en el ejercicio del poder. Esas cosas me parecen súper interesantes. Y en ese cuadrante, o en ese intersticio, en ese momento en que se encuentran, ahí el derecho tiene un rol fundamental. A mí, cuando me toca enseñar, yo doy un curso de Historia de la Filosofía del Derecho. Y claro, mi curso de Historia de la Filosofía del Derecho es poco estándar, en general a lo que se da en Chile, que es súper analítico, y lo mío tiene mucho de filosofía del derecho público, por llamarla de alguna manera, o sea, del derecho del poder, del derecho a la administración, o sea, de lo que tiene que ver con derecho y poder y derecho y administración. Y en ese sentido, yo siempre les explico que los filósofos y las filósofas tuvieron el monopolio del problema jurídico hasta el 1800, por ahí. Hegel, por ahí. Quienes pensaban el derecho eran personas de filosofía. Claro. Y después de eso, el problema de lo político, el problema de cómo es que estamos juntos, de cómo es que, y juntas, cómo es que podemos mantenernos siendo cada quien, y no una masa, que son los problemas que se heredaban, digamos, de la antigüedad, empiezan a ser problemas de las nacientes ciencias sociales, no solamente de la filosofía, sino que ya empieza a aparecer una naciente sociología, claro. Los juristas, ya empieza a ser un debate interdisciplinar. Y hay de hecho un momento en la historia donde ese debate no es exclusivo de juristas, no es exclusivo de sociólogos, no es exclusivo de personas de filosofía, es inter. Y esa cosa yo la encuentro súper entretenida, que claro, que al final es pensar cómo es que cómo es que podemos seguir pensándonos juntas y juntos, porque en verdad esa es la pregunta, porque cómo es que nos podemos seguir pensando juntas y juntos sin que esto sea una mera relación de fines y medios, que una relación instrumental. Y ahí, claro, el panorama se abre ampliamente, y ya no están solamente los filósofos modernos, que en su mayoría fueron hombres, pero también hay algunas mujeres que ahí pelearon con los contractualistas, pero ahí no solamente están ellos y ellas, sino que están también todas estas personas que trabajaron sociología, que trabajaron filosofía del derecho, o teoría del derecho, propiamente tal, o teoría del Estado también, que era otra de las formas en que se le mencionaba. A mí me causa curiosidad que en esa época, por ejemplo, si no va a la parte alemana, se habla mucho de ciencias del derecho, y yo trabajo en un departamento de ciencias del derecho, que es algo vintage a estas alturas. Porque sí, porque las disciplinas se separaron, entonces hay en otras partes del mundo donde más que ciencia del derecho se habla de filosofía del derecho, sociología del derecho, no sé, todos separados, porque en realidad no es la misma cuestión. Se reflejó esa especialización del estudio. Pero claro, a mí el campo al cual yo me dedico a investigar podría decir que es justamente en cómo ese momento de separación que se da, de disciplinar, repercute de tal modo que estamos siempre enfrentadas y enfrentados al mismo problema. O sea, imagínate que Hobbes estaba preocupado de cómo mantenerse juntos y cómo lo evitamos el levantamiento de la gente. Pero después tienes, no sé, distintas formas de ir variando y de ver cómo es que estamos juntos, cómo es que podemos imputar responsabilidad, de dónde vienen las leyes, nos ponemos de acuerdo o de dónde vienen. Son formales, son empíricas, por así decirlo, como con dos formas como muy de caricatura, y todas esas cuestiones se dan una y otra vez. De hecho, ahí como lo que distinguiría con el derecho, la filosofía, es que la filosofía del derecho se preocupa de la filosofía de las normas. Entonces, tendría mucho interés en definir el derecho en su aspecto normativo y ver si tiene o no relación con los valores. Y en ese definir si tiene o no relación con los valores, en general hay una preeminencia a definirlo de manera pura. Y en esa pureza, claro, está justamente el tratar de defenderlo de las ideologías, pero al mismo tiempo en esa defensa, en generar estructuras que a veces están un poco vacías. Y se repite una y otra vez el mismo problema. Y estamos con eso que te decía de los modernos, pero ya siglo XX, los lugares que iban más atrasados pensaban cómo es que podían pensarse como Estado, era el Estado quien les podía dar una solución, o le ponían más énfasis en los movimientos sociales, que era un término que ya se utilizaba, y está todo eso siempre dando vuelta, y es una
una pregunta que podría decirse que se vuelve a repetir. Sí. Entonces eso es choro, encuentro yo. Sí. Creo que somos responsables de cuestionar los discursos, cuestionar la manera en que se quieren proponer algunas ideas políticas. Y lo digo de ese modo porque sospecho que nunca vamos a tener en posesión un modelo a aplicar. Eso me suena medio raro. Me suena medio raro pensar que vamos a tener un modelo, que lo vamos a poder aplicar y que ese modelo va a funcionar perfectamente. O quizás yo soy un poquitito escéptica o nihilista. Claro, o sea, puede ser también que venga otra persona y te diga que tiene el modelo y que probablemente sí crea que pueda aplicarlo. Pero yo creo que no tenemos eso, no tenemos propiamente un modelo. Lo que sí tenemos es la posibilidad de darnos cuenta y de que se van repitiendo algunas cosas y que a lo mejor podríamos tener precauciones con algunas. Eso sí. No sé, por ejemplo, cuando pasa, si uno piensa lo que pasó desde el año pasado hasta ahora, a mí no me pareció tan raro. O sea, parte como de mis reflexiones era como, en verdad no es algo que a mí me impacte tanto que lleguemos a este punto, porque la pregunta era cómo podemos estar tan metidos en una dinámica en la cual no nos damos cuenta que estamos siempre reproduciendo una forma de ser que no está teniendo en cuenta las diferentes realidades sociales chilenas. Entonces ahí se dan como una suerte de diferencia. O sea, claro, a mí me motiva mucho vivir en este momento de la vida. Me motiva porque me parece interesante estar como metida en medio de una crisis institucional. O sea, me parece interesante. Es una manera en que yo presento lo que hago. O sea, yo podría decir, claro, me interesa la crisis de las instituciones políticas y sociales, porque me interesa ver el punto en que tenemos que repensarnos como sociedad para buscar una forma de relacionarnos que vaya más allá de esta forma de fines y medios, de esta forma instrumental que parece que es la predominante. Pero no veo que tengamos una solución. Yo soy un poco escéptica que me digan que este es el fin del capitalismo, que este es el fin... No, es una crisis, como han existido muchas, y hay que mirarla con atención, en ese sentido. Hay que mirarla con atención, pero nos da muestras de algunas cosas, nos da muestras de que las personas, en general, hay un punto que nadie le puede tocar al otro o a la otra, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con la dignidad. Prueba de ello es que la ex Plaza Italia de Santiago se llama Plaza de la Dignidad ahora, por lo menos popularmente, y lo que está ahí a la base es como una defensa al ser humano mismo, en el fondo. Entonces igual yo creo que en Chile particularmente se juntan varias cosas. O sea, ahora venimos con todo este tema constituyente, que va a ser algo interesantísimo de ver, porque lo constituyente implicaría que tratáramos de ver el punto en el cual podemos definirnos colectivamente. Entonces, qué difícil es definirse colectivamente cuando hay una pluralidad de problemas. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para definirnos de esa manera? Eso está interesante. O sea, está interesante ver qué es lo que vamos a lograr ahí. Y por otra parte, porque esa definición de lo colectivo no puede ser vista gorda con todos los problemas que tienen que ver con la justicia social. Entonces, ¿cómo lo haces para hacer una definición de lo colectivo en un país trazado por una diferencia de clase súper fuerte? Que yo no sé si todo el mundo la tiene a la vista permanentemente. Entonces, ¿cómo haces tú para poder entrar en esa relación de manera tal que levantes la idea de dignidad de cada quien? Porque en parte lo que le pasa a la gente es que no quiere seguir siendo objeto de caridad, o no quiere seguir siendo la persona a la cual le dan algo, pero no que se la gana por sí misma. No sé cómo explicarlo. Es que creo que la palabra ganar no es la mejor. Entonces me cuesta imaginarme que se pueda hacer algo así como un modelo que se pueda aplicar, pero sí hay problemas que están relacionados con la filosofía política, también con la ética de la profesión, yo diría, con la ética de la profesión del político. Siempre veo que ahí hay una cuestión importante, porque hay una crisis importante respecto de las confianzas. Entonces, ¿cómo restableces esas confianzas? Que por una parte son confianzas horizontales, pero también son confianzas verticales, son confianzas hacia quien tiene el poder, y bueno, son confianzas que yo digo verticales, pero también están trazadas por horizontales, pero están trazadas por cierta verticalidad.
yo tendría que citar a un montón de personas. Citar no porque, Claro. no porque hayan escrito mucho, sino que es casi un homenaje a un proyecto fallido que tuvimos con otras personas de filosofía, de derecho y de economía, de arquitectura, como temas, proyectos fallidos. Pero ahí hay de por medio el problema de la crisis de la representación. Está de por medio. O sea, más que una psicología, porque claro, nunca nos vamos a poder meter en la cabeza de cada quien. El corazón de cada quien va a permanecer ahí como una incógnita, o la cabeza. Pero, de una u otra manera, igual hay ciertas expectativas a ser reconocidas y reconocidos, y ser representadas o representados. Entonces, se hace esa pregunta, o sea, los sistemas, los mecanismos de participación o los mecanismos de representación han sido capaces de dar cuenta de la pluralidad del ser humano. Y esa, por ejemplo, es una pregunta filosófica. Es una pregunta filosófica y es una pregunta que, de alguna manera, también atañe a otras disciplinas, a la sociología, al derecho o a la política. Uno podría pensar, ¿las leyes han sido capaces de estar a la altura de lo que la gente espera o del ideario que hay de justicia? O sea, ¿ha sido capaz de representar todo eso que la gente necesita que representen? Y lo más probable es que la respuesta siempre sea no. Pero es un tema, por ejemplo, que hay harto escrito sobre la representación política, pero que todavía no hemos sido capaces de volver a pensar como hay otras disciplinas que sí lo han pensado. Por ejemplo, ya ahí, por eso decía que tenía que citar a mis partners en esto, que eran todos hombres, los que voy a mencionar. Había una mujer también, pero hubo una conversación que tuvimos que fue muy potente respecto de la crisis de la representación en las artes, donde igual, si uno la piensa, obviamente hubo un cambio de cómo se considera la estética. Cuando la crisis de la representación para las artes visuales o para las artes en general, para la música, no sé, para las artes, implica dejar de pensar en los mismos términos que se había estado pensando antes. Ya no estamos hablando de belleza, estamos hablando de otra cosa. Claro. Y yo creo que esa reflexión no la hemos dado lo suficientemente profunda, quizás. Claro. O- Solo y por la- solo ¿Mm? por curiosidad, ¿quiénes eran algunas de estas personas? Ella y ellos. No, o sea, sí, o sea, son mencionables. Era Diego Rosselló, estaba el Gonzalo Bustamante, estaba Fernando Atria, Ya, y también participó la Claudia Sangüesa en esto. Fue un proyecto perfecto. fallido. Tratamos de tirarlo como un proyecto interdisciplinar y fuimos unas visionarias y visionarios y nos dijeron que era demasiado interdisciplinario, que no había Claro. ninguna disciplina que mandara a la otra. Estaba demasiado adelantado para sus días, pero No, lo hablaron súper bien, pero igual claro. no nos lo financiaron. Ya, Pero perfecto. ¿Y tú crees que podría haber habido un problema respecto a la comprensión de las conexiones interdisciplinares, digamos? mira, lo que pasa es que hay dos cosas que yo pienso. Una, la primera, porque ya que tengo la oportunidad de comentarlo, es que hubiésemos estado tan felices en este momento viendo todo esto. Me imagino que hubiese sido muy interesante porque está toda esta situación que es como que iba a los puntos que nosotras y nosotros enfatizábamos. O sea, hay un problema que tiene que ver con lo constitucional, que tiene que ver con lo filosófico, que tiene que ver cómo hemos pensado los mecanismos de participación, que al final, y ahí viene quizás lo interdisciplinar, al final una pura disciplina no puede dar abasto por esto. Al fin y al cabo, parece que justamente eso es el problema de la interdisciplina, o yo lo veo de esa manera. Sé que ahora hay como un estándar de cómo entender inter, trans y transdisciplinar y multidisciplinar. Pero la gracia de la interdisciplina es que es una pregunta relevante para varias áreas de investigación. Y en ese sentido confluían. Y en ese sentido tú la puedes ver también de diferentes maneras. O sea, es verdad que nosotras no podemos aplicar un modelo a lo mejor perfecto. Yo creo que ni ninguno de los filósofos anteriores lo pensó de esa manera. O sea, no es que Hobbes haya pensado que el Estado tal cual él lo proponía era perfecto, sino que él estaba justificando porque estábamos todos juntos y todas juntas y por qué era mejor quedarse ahí que de otra manera, mostrando lo que para él era más viable. Y en ese sentido hay otras áreas donde de repente aparecen también estos problemas con otras caras. Yo pensaba, por ejemplo, que algo que a mí siempre me hay que pensar, en, en las artistas y los artistas. Hay grupos que a veces trabajan como colectivos.
Yo igual conozco varios artistas y artistas. Hay una de Conce que conozco, hay una persona que trabajó, es una fotógrafa que trabajaba en un colectivo que se llamaba Caja de Cartón, yo me acuerdo. Eh, y les conozco más o menos de cerca, sobre todo por ver la reflexión que ellas tenían respecto de la autoría. Y esa reflexión respecto de la autoría pasaba por reconocerse como la autora y reconocer al colectivo como el autor. Por ejemplo, igual eso es raro. En términos filosóficos, no hay un representante, el colectivo es la autoría. No hay nadie que quiera dejar su sello personal, o probablemente sí, pero no es sabido. No se sabe quién es quien toma la foto, no se sabe quién es quien hace la iluminación, no se sabe quién es quien hace qué. Es una obra colectiva. Probablemente muchas personas trabajen desde otros aspectos. Por ejemplo, a lo mejor trabajan no sé, desde la parte teórica, a lo mejor haciendo todo el levantamiento del concepto que van a relevar. Y al fin y al cabo son cuestiones políticas. O podrían tener un asidero en las reflexiones políticas, porque a veces esas mismas formas de trabajo colectivo, o esas mismas formas que nosotros en Chile conocemos muchas, desde los 80 en adelante, o desde la dictadura en adelante, que tratan de trabajar con sensibilidades de las personas, que les ayudan a encauzar hacia una cuestión común. Pero eso no es mi asunto, o sea, no es mi problema particular, pero ahí uno puede ver que es un problema que tiene diferentes aristas y que puede ser abordado de diferentes personas que están pensando o que están elaborando ciertas herramientas visuales o de otro tipo. En filosofía política caben muchas cosas. Por mucho tiempo, todo el tema de filosofía política de alguna manera fue desarrollado por toda la línea que busca el cruce entre estética y política. Hay ahí un trabajo que hay que conocer, hay que reconocer, que se dio sobre todo mientras estaba la dictadura y después muy potentemente. Yo creo que incluso estamos en ojos internacionales a raíz de ello. Pero también hay también algunos ninguneos que hemos cometido, encuentro yo, a mi juicio. Por ejemplo, yo siempre veo, sí, o sea, probablemente van a decir que no, porque hay harta gente que lo ha trabajado, pero creo que no le hemos sacado todo el partido que podríamos. Autores, por ejemplo, como Jorge Milla, donde podría una volver a revisitarlo hoy en día y volver a verlo con varias cuestiones en mente. Primero, que esto a mí me parece muy importante, porque al igual que otras personas del siglo XX tenía una idea de libertad que no es compatible con la idea de libertad del liberalismo de Hayek. Y él tiene un texto sobre eso, que creo que no le sacamos tanto partido como podríamos. Porque siendo un filósofo del derecho, es crítico al derecho como mera forma. Y también tiene un texto en el cual alude a él, que igual podría una decir que es un kantiano, que tiene cierta afinidad con Kelsen, igual tiene un texto donde le hace alguna crítica a Kelsen por su falta de valores. Entonces se mete justamente en esos problemas en que la filosofía del derecho entra en relación con la filosofía política. ¿Tiene o no relación el derecho con los valores? Ahí empieza a transformarse de nuevo la filosofía del derecho con filosofía política, empieza a tener una relación, ¿no? Y Millas tiene una posición al respecto, y defiende valores, y defiende la idea, o sea, defiende la libertad como un valor, que es súper extraño, y al defenderla como un valor, la defiende de una manera tan compatible con las cosas que yo creo que nos ha dado que pensar este último año, o no sé, su ensayo sobre la individualidad, que igual al fin y al cabo es un individualismo, o sea, es una individualidad no individualista. Entonces, creo que en su obra hay algunos guiños al punto colectividad, individualidad, libertad y comunidad, que a lo mejor no le hemos sacado todo el partido que podríamos. Por eso digo que ahí tenemos algunas deudas. Entonces, quizás también porque no era momento. A veces lo he pensado así. Porque claro, que se dé la reflexión estética es porque hay algunas cuestiones que no puedes hablar de manera muy directa. Es mucho más fácil hablar de manera indirecta de algunos problemas que directamente. Y haber abordado a Millas hace algunos años atrás hubiese sido abordarlo directamente de cuestiones que a lo mejor aún no había este interés por, o sea, no interés, había valentía quizá, o esta, no sé si cómo llamarle, pero no había esta comodidad de poder hacerlo, a lo mejor. Y a lo mejor no se habían dado tantos pasos, que yo veo también, que es una cosa que a mí me parece súper interesante, que hay interés
del mundo de las personas que se dedican al derecho, de leer filosofía, de buscar a la filosofía. Entonces ahí hay un punto en el cual tú dices, bueno, en verdad hay varios aspectos que se pueden abordar desde la filosofía política, aludiendo a estos cruces disciplinares. Yo creo que la filosofía política tiene esa gracia, está en un punto en que le es fácil ser interdisciplinaria. Es muy raro una filosofía política que no se cruce con otras disciplinas, con la sociología, claro, con el derecho, con la política, con la estética, con el género, con el feminismo, no sé, con cosas que al final, o con la historia, que así como la filosofía política no es una filosofía muy pura, que digamos, o no es una filosofía, es una filosofía que se relaciona con las otras disciplinas por naturaleza. Claro. O sea, si es que uno lo puede formular así, si es que tiene una mirada demasiado simplificada de cómo estas disciplinas deberían funcionar, especialmente en la filosofía, donde se podría pensar que tiene que ir solo por su carril, pero como es evidente en esta área o en áreas como la filosofía de la mente, realmente no es posible tratar de... O la ética. O la ética, claro, hacer una verdadera articulación del fenómeno al que tratamos de dar cuenta sin tomar estas diferentes aristas disciplinares. Parece ser la única forma de tratar de resolver el problema del conocimiento del ser humano del que hablaba Cassirer, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ahí tienes otro autor que no están tocados, yo creo, en Chile. Es posible, sí, súper interesante. Claro. Pero bueno, entonces esa cuestión como ese es como el pasado que yo veo que hay que retomar. Hay que revalorar algunos antiguos filósofos que hemos tomado. Que yo creo que igual en Chile hay un movimiento por la filosofía chilena y todo eso. Sí, pero sí. Podríamos ver que... No, sí, este movimiento, ¿tú consideras que es más bien reciente? O sea, yo he tenido familiaridad con él solamente en los últimos años, pero ¿esto es algo que teníamos décadas pasadas o ha sido algo más de posterior, de post-2000, digamos? Post-2000 yo diría. Lo que pasa es que a mí me tocó estudiar en una época en que en mi facultad al menos se leía casi siempre solo Heidegger. Ya, claro. Y eso, claro, y cuando tú querías ver filosofía chilena, que yo particularmente, si uno piensa, mi expertise de licenciatura es más en filosofía moderna. Pero claro, ver filosofía chilena era como raro, como pensamiento latinoamericano, como cambiándole el nombre. Y sí, puede ser que sea algo más actual en ese sentido, pero entonces es como pasado pero presente. Claro, Sí, claro. en tu pregunta es un pasado presente, pero esa es la gracia, que los tiempos no son lineales. Sí, o sea, sí. Ahora llegó el momento de volver a pensar en esos términos, y en términos en que a mí me gusta la figura de Millas porque él además fue abogado. Entonces tienes a una persona que estaba en esa posición que tiene la interdisciplina del cuerpo, quizá, o el problema, que ese es el punto. A veces también se nos olvida ver el problema. O sea, a mí me ha hecho mucho sentido tratar de ver el autor, pero no solamente un autor, como, bueno, yo no soy especialista en un autor, siento. Entonces, una piensa el problema. Hay un problema. Claro. Y ese problema aludimos, y con ese problema a lo mejor podríamos verlo con, o sea, en vez de leer, a lo mejor en vez de leer a Millas mismo, no es que no haya que leerlo en sí mismo, he dado toda la propaganda para que sí sea. Claro. Es un autor que nos permite pensar un problema y que se hizo cargo en un momento de su vida de un problema. En una determinada realidad también. En una determinada realidad, que es dictadura. Él escribe un discurso contra la Constitución del 80, oponiéndose a ella, lo deja leerlo en el Caupolicán. Y claro, podría pensar, bueno, él tiene ahí una vida comprometida con la cuestión política, pero súper teórica. Él no está haciendo una filosofía rápida, está haciendo una filosofía que yo veo que tiene harta repercusión con sus redes internacionales también, con la filosofía de los valores, que hasta donde entiendo yo era como su vínculo.